todos y bienvenidos un día más a mi canal de Flores y Mariposas. Hoy nos sumergimos en el universo de Juanita, una canción de Emily Galaviz que nos transporta a un jardín lleno de rosas, margaritas y emociones. Exploraremos cómo las flores mencionadas en la canción tienen un significado profundo y aprenderemos sus cuidados. Además, conoceremos un poco más sobre Emily Galaviz y su estilo musical único. Acompáñame en este recorrido floral y musical que te encantará. Compuse este pasaje, anda mi vida recordándote, Juanita, caramba, como te lo voy diciendo, no, te compuse este pasaje. Vamos a comenzar por conocer mejor a Emily Galaviz y su estilo musical. La trayectoria de esta chica es una destacada cantante del género regional mexicano, conocida por mezclar la narrativa poética de la música tradicional con un toque fresco y moderno. Su obra conecta emociones intensas con metáforas naturales, lo que la hace resonar profundamente con sus oyentes. Algunas de las características que podemos destacar de su estilo musical son las siguientes. Las letras que evocan amor, desamor y paisajes del corazón a menudo utilizan la naturaleza como símbolo. La instrumentación, como pueden ser las guitarras acústicas, el bajo sexto, el arpa y ocasionalmente acordeón con un sonido íntimo y melódico. Bueno, con relación al bajo sexto, quiero contaros que el bajo sexto es un cordófono relacionado con las músicas del conjunto norteño y tejano que morfológicamente es parecido a la guitarra, con 12 cuerdas ordenadas por pares. Las tipologías con 18 cuerdas reciben el nombre de bajo quinto y bajo cuarto respectivamente. Bueno, luego tendríamos, aparte de las letras, la instrumentación, tendríamos las influencias. Su estilo musical toma elementos de la ranchera y la música sierreña, destacando la interpretación emocional y auténtica. Emily se inspira en paseos por jardines y paisajes naturales para componer sus canciones. Ha mencionado en los aromas y colores, las flores influyen en su creatividad, en todo momento, Recordándote, Juanita, ahí lo mando este mensaje, ahí lo mando este mensaje, honorable señorita. Lo mando este mensaje, ahí lo mando este mensaje, honorable señorita. Pasamos al análisis de la letra de la canción Juanita. El fragmento resalta flores como son las rosas y las margaritas, ambas cargadas de simbolismo y conexión emocional. La combinación de estas flores sugiere tanto la belleza delicada del amor como la alegría y la sencillez. Este perfume de rosas, anda mi vida, aroma de margarita, mira cómo te... Este perfume de rosas anda mi vida, aroma de margarita. Comenzamos con las rosas, asociadas con el amor y la pasión. En este caso, el perfume simboliza una conexión profunda que envuelve y cautiva. Bueno, ahora vamos a ver los cuidados que debes de tener con tus rosas. Con relación a la luz, es importante que las ubiques a pleno sol. El riego pues debe ser regular, evitando encharcamientos para que no se pudran sus raíces. El suelo es conveniente que sea rico en nutrientes y con buen drenaje. Y a modo de curiosidad, pues te puedo decir que las rosas antiguamente se cultivaban para perfumes antes que para decoración. Y un solo rosal puede producir suficiente aceite para perfumar hasta 100 botellas. Bueno, y ahora les llega el turno a las margaritas, que representan la pureza y la alegría y el amor sincero. Los cuidados que debes tener con tus margaritas son los siguientes. Con relación a la luz, bueno, pues les gusta estar a pleno sol, aunque toleran también algo de sombra, o sea, pueden estar a sol y sombra. Con relación al riego, pues tendrá que ser moderado, dejando secar el suelo entre riego y riego. El suelo que esté bien drenado, con un pH que sea neutro. Y como dato curioso sobre las margaritas, te diré que las margaritas son compuestas, lo que significa que cada flor está formada por cientos de pequeñas flores agrupadas, simbolizando la unión. ¿Qué pasa, Jairosa? Anda mi vida llegada a la mañanita. Siempre te pasa, Jairosa. Anda mi vida llegada a la mañanita.
Analizando la letra de la canción, siempre te pasas airosa, anda mi vida llegada la mañanita. Bueno, pues aquí se resalta el movimiento y frescura de las flores al amanecer. Esta metáfora puede asociarse con la brisa matutina que acaricia un jardín, dando vida y energía tanto a las flores como a las emociones humanas. Bueno, aquí llega ya la conexión entre la naturaleza y la música. Pues las flores son como una metáfora del amor. Las rosas evocan el amor intenso, mientras que las margaritas representan la alegría del día a día en una relación. Ambas flores simbolizan que el amor puede ser tanto grandioso como sencillo, pero siempre hermoso. Y el segundo punto, pues que la naturaleza en el arte de Emily Galaviz, pues para relacionar estos dos puntos, Emily utiliza imágenes naturales para transmitir emociones que todos podemos sentir, pero a veces no sabemos expresar. Esto conecta a su audiencia con su propio jardín emocional. Diciendo este perfume de rosas, aromas de margaritas. Comenzamos con los datos curiosos que probablemente no conozcas. Pues sobre las flores, pues te puedo decir que las rosas más antiguas conocidas tienen más de 35 millones de años, según fósiles encontrados, y que las margaritas, al cerrar sus pétalos por la noche, simbolizan cómo el amor verdadero puede protegerse en los momentos más vulnerables. Y algo curioso sobre Emily Galaviz, bueno, pues que Emily ha dicho en entrevistas que tiene un ritual antes de componer, y es escuchar los sonidos de la naturaleza, como el viento entre las hojas y el canto de los pájaros para inspirarse. Bueno amigos, para terminar con el vídeo de hoy, quiero comentaros que así como las rosas y las margaritas llenan la naturaleza de belleza y aroma, también las canciones de Emily Galaviz llenan nuestro corazón de emociones. Si te ha gustado este viaje entre música y naturaleza, dale un like a este vídeo. Y si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete y dime en los comentarios qué flor describe mejor tu historia de amor. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Nos vemos en el próximo. Un saludo. Cuando te miro pasar